Hola chicos, acá en el módulo 2 vamos a revisar un poquito de qué se trata el control de todos los productos que tenemos en la farmacia. Recordando que siempre tenemos que asegurar la calidad y la eficiencia del medicamento para cualquier tratamiento, es que vamos a tener algunas pautas bien marcadas. Ya sea que los elaboradores del medicamento sea una industria grande, como puede ser una farmacia que lo haga en pequeña cantidad para pocos pacientes o en forma individual para uno solo, nosotros tenemos que atenernos a la ley. Si lo vemos desde el punto de las grandes empresas, tienen que seguir todo un protocolo de fabricación donde ellos van a garantizar la higiene, la esterilidad, por ejemplo, no es lo mismo para un comprimido que para un inyectable, y un montón de pautas en cuanto a la concentración del principio activo, que es la que nos va a dar a nosotros la acción terapéutica que estamos buscando, esa acción farmacológica. Por lo tanto, hay muchos controles que se siguen, pero que están descritos en una ley. No es que nosotros podemos variar esas cosas. Para poder sacar un medicamento a la venta, ya sea público, ya sea un hospital, sea para uso de un paciente, tiene que cumplir con una serie de requisitos en esa inscripción que van desde presentar estudios clínicos, ensayos, o sea, tienen que demostrar que realmente sirve para lo que le decimos que va a hacer su efecto, para curar, para prevenir, para aliviar una dolencia. Y aparte de eso, tienen que cumplir con el protocolo de las buenas prácticas de manufactura, el tema de la higiene, la conservación del medicamento. Entonces, todo eso para nosotros en la farmacia es ley. Hay decretos y hay leyes completas que nos describen cómo es ese funcionamiento. Nosotros desde la farmacia, si no elaboramos, no tendríamos que cumplir con esa parte. Porque acá vamos a recordar lo que nosotros siempre hacemos hincapié desde la farmacia, que el medicamento solo debe estar en la farmacia. Muchos me dirán, sí, yo voy a la esquina de mi casa, al kiosco, a la despensa, y si pido me venden medicamentos. Bueno, ahora vamos a ver con todos estos pasos que sigue el medicamento para poder llegar al público en las condiciones que debería llegar, que cuando lo compramos en una despensa no tenemos esa cadena de control de la calidad que sí se tiene desde la farmacia. Nosotros tenemos que asegurar, esa es una de nuestras principales misiones, que el medicamento llegue en las condiciones que tiene que llegar óptimas desde todo punto de vista. ¿Cuáles serían esas etapas que controlamos? Bueno, en la fabricación, como dijimos hace un rato, se controla todo el proceso concerniente a la elaboración del medicamento y tiene que cumplir con pautas de la ley, como por ejemplo, todo medicamento tiene que tener su prospecto, tiene que tener la fecha de vencimiento, la manera de conservación. Ya vamos a ir viendo en algunas muestras, ¿sí? Algunas cajas, para que después ustedes en su casa puedan agarrar cualquier medicamento que tengan y corroborar que todos cumplen con esas normas, si no, no podrían estar al público. Muchas veces un error ínfimo en una caja, porque no coincide algo de lo que ellos declararon en el momento que inscribieron este producto, o hay un error de impresión, o está borrosa la fecha de vencimiento. Organismos del Ministerio de Salud, como por ejemplo el ANMAT, hacen inspecciones, relevan y si encuentran un producto, sea de la industria que sea, de la fábrica que sea, en esas condiciones se le hace un retiro de mercado. No es que haya estado en malas condiciones el medicamento, pero no cumplió con la ley. La caja tiene que coincidir con el prospecto y tiene que tener todos estos pasos que se le piden a quién, a la parte de fabricación. ¿Qué pasa una vez que la industria termina su proceso de fabricación y el producto está listo para ser mandado a la etapa siguiente? ¿Quién es el receptor de ese medicamento? Nosotros le llamamos droguerías. Son los centros de distribución a los que nosotros, la farmacia, compramos, nos abastecemos de ellos. Ellos también tienen que cumplir con leyes muy similares, procedimientos muy similares a los nuestros. La diferencia entre la droguería y nosotros es que ellos no tienen atención al público, ellos nos tienen a nosotros, los clientes, la farmacia.
Sin embargo, entre la fábrica y la droguería hay todo un movimiento de este producto, pero no es un producto cualquiera, no es un alimento, no es un producto de limpieza, es un producto farmacéutico. Entonces, esa forma en la que hay que trasladar el medicamento tiene reglas especiales. ¿Por qué? Porque nosotros desde la farmacia tenemos que cumplir con una ley que asegure la calidad. Y la calidad empieza hasta por el envase. En una caja como esta, sería una caja de jarabe común, que podría ser un antibiótico, un antifebril para niños. El envase primario y el secundario, que vendría a ser la caja, todo tiene que estar en perfectas condiciones. No puede estar dañado desde ningún punto de vista. Entonces, cuando la fábrica le envía una partida de medicamentos a la droguería, tiene que asegurar eso. No solo tiene que asegurar que esté intacto el embalaje, que esté su prospecto y todo lo que dijimos recién, sino que también tiene que asegurar a aquellos que tienen condiciones especiales. Si lo que nosotros queremos es lograr garantizar que todo ese proceso de traslado sea impecable, en muchos medicamentos tenemos lo que llamamos, o les decimos, medicamentos especiales porque tienen cuidados especiales. Por ejemplo, hay toda una gama de medicamentos que necesita cadena de frío, que serían, por ejemplo, vacunas o algún inyectable que necesita determinada temperatura. Por lo tanto, no puede venir de cualquier manera. Tiene que venir en un transporte adecuado que pueda conservar esa temperatura a la que tiene que ser manejado. Hay medicamentos que no pueden estar expuestos a la luz, ninguno debería estar expuesto a cambios de temperatura o de humedad. Entonces empecemos a ver un poquito las diferencias, y esto es ley, no es que nos aconsejen hacerlo, debemos hacerlo. Por lo tanto, la droguería, cuando recibe los medicamentos, debe controlar también que todo esto se haya cumplido. Entonces, ahora retomemos un poquito. Decíamos al principio, cuando hablábamos del rol del farmacéutico o del rol del auxiliar, que cualquiera de nosotros podía hacer pedidos a las droguerías o a otro proveedor, que podría ser directamente una industria farmacéutica, que teníamos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque tenemos una gama muy amplia. Hay jarabes de 250 miligramos de amoxicilina, de 500 miligramos, de 70 mililitros, de 90, de 120 mililitros. Y es muy fácil confundirse. Ahora, ¿qué pasa una vez que ya pedimos, esperamos, nos traen el pedido? Bueno, acá vuelve a repetirse otra vez lo mismo que antes controlaba la droguería cuando le mandaba a la fábrica, ahora tenemos que controlarlo nosotros. Todo lo que venga de droguería se recibe el pedido, pero tenemos que recordar que muchas veces es un flete, o sea, es alguien que viene a traer mercadería. Muchas veces, por falta de entrenamiento, no tienen cuidado con los empaques. Entonces, el primer cuidado que tenemos que tener nosotros para poder desarmar ese pedido, amén de la parte económica, que hay que ver que si pedimos 10 cajas de algo, nos mandan 10. O sea, lo que está facturado coincide con lo que yo estoy recibiendo. Ese sería el aspecto económico. Pero el otro aspecto que va de la mano, la salud y la parte económica, es que yo tengo que controlar lo mismo que dijimos recién. Tengo que controlar que todas las cajas, todas las tiras, si pedí tiras sueltas de algo, porque es un hospitalario o un mal llamado medicamento genérico, entonces vamos a explicar por qué. Yo tengo que controlar el estado en el que todo eso está llegando. Entonces, si algo no llega en condiciones, si una caja está abollada, parece que se humedeció, se mojó, algún problema tiene, ese medicamento en realidad no deberíamos recibirlo. ¿Y qué otra cosa le controlamos sí o sí? La fecha de vencimiento. Por lo general los medicamentos tienen fecha de vencimiento muy larga. En muchas farmacias la decisión la toman los mismos dueños, los encargados, de no recibir, por ejemplo, medicamentos que tengan menos de 6 meses para el vencimiento. ¿Por qué? Bueno, por la lógica de que si nosotros recibimos un medicamento que tiene menos de 6 meses, 3, 4,
y no lo vendemos rápido, termina siendo una pérdida total para la farmacia. Y un doble gasto, porque ya vamos a ver que no es fácil desechar un medicamento vencido, no lo podemos tirar a la basura. Necesitamos contratar un sistema especial que tenemos que pagarlo aparte, o tenemos que adherirnos a la cámara de farmacia o el colegio que nos lo vengan a buscar. Entonces, todos esos detalles se cuidan y por sobre todas las cosas, no podemos entregar un vencido a un paciente. Ese medicamento se retira de las estanterías. Entonces, acá hay un pequeño control también en lo que es el movimiento del medicamento. Entonces, nosotros controlamos, como decimos, fabricación, distribución del medicamento, y ahí tenemos ya dos grandes etapas en las cuales ya dentro de la farmacia ustedes como auxiliares son parte de ese control. Y es una de las cosas más importantes. Al principio, cuando empezamos a charlar, les decía, ir a acomodar una estantería para nosotros es el paso fundamental. Una vez que revisamos que esté el medicamento en condiciones, que está bien la fecha de vencimiento, vamos al paso siguiente, que es acomodarlo en el lugar que corresponde. Y ahí también tenemos que tener cuidado con el vencimiento. ¿Por qué? Porque en una serie, en una estantería, si yo ya tengo 2 o 3 de un mismo tipo, el más nuevo siempre lo voy a colocar al fondo. O sea, el que mayor fecha de vencimiento tenga, el que más me va a durar, tiene que ir al fondo de esa fila. ¿Qué pasaría si yo vengo apurada y lo coloco adelante? Me están quedando atrás los que yo ya tenía, que por ahí se vencen en 8 meses, en 1 año. Y este que era el nuevo y que se vencía de acá a 2 años, cuando alguien venga a buscarlo porque el paciente lo pidió, se lleva el más nuevo y me sigue dejando los otros en la estantería y sigue pasando el tiempo y cuando me descuide se me terminan venciendo los que yo tengo ahí. Entonces, el acomodar esa mercadería que me entra para nosotros es importantísimo. ¿Qué otra cosa es importante? Van a tener que empezar a acostumbrarse a revisar las cajas, leerlas, mirarlas por fuera, ver cada envase. ¿Por qué? Porque en ellos la industria tiene la obligación de colocar la forma de almacenamiento del medicamento. Entonces, controlamos fabricación, controlamos distribución, también controlamos el almacenamiento interno en nuestra farmacia. Cuando hablamos de almacenamiento, vamos a aclarar un par de cositas para que veamos el por qué. Seguimos tratando de ver por qué algunas decisiones parecen arbitrarias y tienen su razón de ser. Cada caja tiene su fecha de vencimiento, tiene la descripción del producto, todo lo que la ley le exige al fabricante lo coloca en la caja. ¿Qué pasa con las cajas? Ellos tienen la obligación de poner en el empaque exterior las condiciones de almacenamiento. Si ustedes hacen un poquito de memoria cuando han entrado a alguna farmacia, hay muchos productos que los tienen a la vista, pero hay muchos otros que cuando los solicitan, los empleados, el farmacéutico, se va al fondo, se va al área de almacenamiento. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos por ley que podemos publicitar, mostrar solamente lo que sea cosmética, por ejemplo, cualquier otro rubro que está permitido, como dijimos, fórmulas alimenticias, alimentos o productos para diabéticos, para celíacos, de la parte alimenticia. Podemos poner productos de higiene, cosmética, pero de los medicamentos, solamente el medicamento de venta libre puede estar expuesto al público, que es el único que nosotros tenemos, todo el permiso del mundo para poder recomendarlo y ofrecerlo, pero ya vamos a ver en qué condiciones, para el alivio de algún síntoma y con determinados parámetros. Entonces acá empezamos a ver un poquito el qué sí podemos aconsejar en la farmacia y qué no, qué nos corresponde o el que no podríamos perjudicar, sino que le estamos haciendo un bien, un beneficio grande para el paciente y cuáles cosas no debemos hacer. ¿Qué pasa con el resto de los medicamentos? El resto de medicamentos, de la amplia gama que hay, a todos los vamos a llamar medicamentos con receta. Ahora, hay
distintos tipos. Recién mencionábamos que tenemos medicamentos especiales en la cadena de frío, especiales como por ejemplo psicotrópicos y estupefacientes, que son dos clases grandes de medicamentos que hay, que tienen un control especial. Entonces, aparte de tener yo la obligación en la farmacia de ver la receta, de interpretarla, tengo que archivar una receta. Ya más adelante vamos a ver cómo es el tema legal de esos medicamentos. Entonces, tenemos que controlar que todo lo que sea venta con receta no puede estar expuesto al público, tiene que estar hacia atrás, en la zona de almacenamiento. Y ahí es donde nosotros somos los responsables de ese almacenamiento. ¿Por qué? Cuando nosotros desarmamos el pedido, tenemos que corroborar, si no nos acordamos, porque es muchísima la gama de productos que hay, es imposible acordarse de todo, pero sí, aunque no tengan caja, en el mismo envase, ellos están obligados a poner conservar entre 5 grados y 30, por ejemplo, lo que nos indica que puede ir a una estantería, de las comunes, de las normales. Pero si vamos leyendo, agarren en sus casas todos los medicamentos que encuentren, todas las cajas que encuentren, si tienen goteritos, y lean, van a ver que muchos dicen no congelar, otros dicen mantener a temperatura fresca entre 5 y 10 grados o entre 8 y 15. O sea, la temperatura para nosotros es muy importante. No puede sufrir un medicamento cambios bruscos de temperatura, no puedo tenerlo hoy a 10 grados y mañana a 40. La mayoría tiene que estar por debajo de 30 grados. ¿Qué pasa con esos que tienen control de temperatura? O sea, que tienen que tener una cadena de frío como las vacunas. También viene especificado en las cajas. ¿Dónde tendremos que guardarlo? ¿Por qué? Porque no es lo mismo ponerlo en el congelador y que se descongele, que eso no se hace, a ponerlo en distintos niveles de una heladera. Si ustedes tienen una heladera con un freezer arriba o el congelador arriba, lo único que yo puedo poner en el congelador son las famosas bolsitas de gel. Esas bolsitas de gel vienen como acompañantes para cada uno de los productos farmacéuticos. Entonces, si yo hice un pedido de la droguería, pedí 10 vacunas, tienen que venir acompañadas en una caja especial, que normalmente son térmicas, pero tienen que venir 10 vacunas con sus 10 bolsitas de gel, o sea, sus 10 gel refrigerante, uno para cada uno. Ahora, cuando nosotros lo dispensamos, se lo tenemos que entregar a un paciente, es exactamente igual. Yo no puedo ponerle la vacuna, una ampollita o la caja, porque a veces vienen en cajas embaladas, como cualquier otro medicamento. No puedo ponérselo en una bolsita y que se vaya, porque acabo de cortarle la cadena de frío. Hasta que esa persona vaya a colocarse la vacuna o llegue a su casa y la guarde en la heladera, perdió la cadena de frío. Entonces pierdo el medicamento. Lo altero, que es lo que yo tengo que proteger sí o sí, es la integridad de todas las propiedades de ese medicamento. Entonces, la mayoría de los medicamentos no reciben luz, o sea, no les puedo dar la luz del sol. Y muchos incluso en las cajas dicen ni luz del sol ni luz artificial, o sea, tiene que estar en un lugar oscuro. Todas esas aclaraciones no hace falta que se las acuerden de memoria. Vienen en los embalajes de cada una de las cajas que ustedes pueden revisar, empezar a darles vuelta, mirarlas y buscar a ver dónde dice. Por ejemplo, esta es una caja enorme, ¿sí? Vamos a ponerla de costadito para que se vea lo menos posible la marca. Vienen todos los envases adentro, ¿sí? Que son de este tipo, son ampollas bebibles. La ampolla no dice nada, ¿sí? No dice más que la fecha de vencimiento, el dato del lote, todo eso que es ley. Pero la caja, cuando yo comienzo a dar la vuelta, en este sector, ¿sí? En un lugar dice forma de conservación, lugar fresco y seco entre 15 y 30 grados. O sea, hasta que nos acostumbremos un poquito dónde corresponde a cada uno guardarlo en las estanterías, el mejor consejo que les puedo dar es que se hagan amigos de leer las cajas. Las indicaciones ahí están sí o sí. Todos los medicamentos vienen indicado la forma de almacenamiento que tienen que tener. Cuando mencioné el tema de los medicamentos especiales, dijimos que hay distintos tipos, digamos que hay cuidados especiales pero de distinto índole.
En cuanto a psicotrópicos y estupefacientes, ya tenemos disposiciones de ley para la venta, para controlar esa venta. No cualquiera puede venir a pedirme un psicotrópico y yo vendérselo como si fuera un antibiótico o un analgésico. ¿Qué otros nos quedan? Bueno, el tema de los vencidos. Nosotros en la parte de almacenamiento no podemos tener un vencido, porque si viene un inspector por cualquier motivo a hacer una inspección, a nosotros eso es causal de una infracción. Nos pueden levantar multas, si encuentran muchas infracciones de ese tipo, incluso pueden hasta clausurar una farmacia. ¿Por qué? Porque es ley, para nosotros tenemos que cumplirla. ¿Qué otras cosas nos quedan? Bueno, el tema de los medicamentos vencidos, lo que nosotros llamamos medicamentos en mal estado, o aquella sospecha de alteración en un medicamento, algo que detectamos que no nos gustó, o cuando el ANMAT, que es nuestro organismo oficial que nos regula, dicta, por ejemplo, el retiro del mercado de algún medicamento por X motivo. Puede haber muchos motivos. Puede ser, como decíamos hace un rato, porque algo no coincidía entre la caja y el prospecto, y no quiere decir que el medicamento esté en mal estado, pero la fábrica tiene obligación de retirarlo. Bueno, todos estos medicamentos especiales que ya pasan a una cuarentena, por así decirlo, hay que sacarlos de las estanterías, no pueden estar en las estanterías. Se les dedica un lugarcito o una caja resguardo. ¿Qué quiere decir resguardo? Yo lo tengo que guardar ahí y de ahí no va a salir. No hay forma de que nos confundamos y llegue a manos de un paciente en el mostrador y se termine llevando un medicamento en mal estado. En muchos otros comercios, otros negocios, los inventarios se hacen de vez en cuando. Nosotros acá revisamos casi constantemente la estantería. ¿Por qué? Porque una vez al mes, generalmente siempre unos días antes o unas semanas antes de llegar a fin de mes, revisamos los vencidos del mes siguiente y los sacamos. Si encontramos alguno que es en mal estado porque pasó algo, listo, lo tenemos que sacar también. Todo eso se deja un lugar establecido en el depósito y ahí se los mantiene, pero tiene que estar diferenciado el lugar, no pueden estar dando vueltas. Tenemos que evitar que alguien cometa el error de creer que estaba bien el medicamento y entregárselo al paciente. ¿Por qué digo medicamentos con sospecha? A veces encontramos cosas que no coinciden o no coincide el medicamento que está dentro o el embalaje con la caja, el prospecto, y nosotros somos los que podemos dar aviso de que ahí hay un problema. Pero mientras tanto tenemos que sacarlo de la estantería y ponerlo en un lugar aparte. Y otra cosita nos queda del almacenamiento. Tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes ha podido entrar alguna vez a la parte de atrás de la farmacia, la parte que le decimos el depósito. Nosotros no tenemos ventanas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medicamentos no debe darles el sol, se les pueden alterar las propiedades. Como hay otros que si los leemos, por ejemplo, hay muchas fórmulas que vienen en polvo, en especial antibióticos, jarabes para niños, que uno tiene que echarles en el momento que los quiere consumir, se les echa agua y se reconstruye la fórmula y hacemos el jarabe. Y ahí muchas veces, por eso una de las principales indicaciones al paciente es que se haga amigo de la caja y del prospecto, tiene que saber qué es lo que toma, para qué lo toma y cómo lo tiene que cuidar, porque nosotros venimos cuidándolo hasta acá. En el momento en que se lo entregamos al paciente, el paciente se lo lleva a su casa. ¿Y qué pasa? Si no seguimos con esta línea de cuidado, puede que el problema esté ahí. O sea, no fracasó el medicamento, no fracasó el tratamiento. Quizás era un buen medicamento, el tratamiento estaba bien indicado por el médico, pero el paciente no me cuidó el medicamento y me lo arruinó. Entonces, esa es la otra parte de la misión nuestra acá. Una es cuidar la seguridad de este medicamento. La otra es dar exactamente lo correcto, corroborar que el paciente entienda el tratamiento y que ese tratamiento llegue al final en las mejores condiciones posibles. Bueno, en cuanto al almacenamiento vamos a aclarar un par de cositas más. Por ejemplo, la heladera tiene un cuidado especial. Si nosotros nos mandan a ordenar o a limpiar la heladera, generalmente la heladera tiene en un costado interior pegado un termómetro, que para nosotros también es ley. Tenemos que tener un termómetro calibrado que se manda a determinadas empresas que
avisa el Ministerio de Salud acá que están registradas y podemos ir a calibrar, o sea, a llevar el termómetro y que revisen si anda bien. Y ese termómetro tiene que estar pegado en la heladera. Y se lleva una planillita de control, donde por lo general, una vez al día, en lo posible, si es dos, mejor, porque no es lo mismo entrar a las 8 de la mañana a la farmacia y controlar qué temperatura tiene el termómetro, porque puede haber pasado algo en la noche, por ejemplo, y controlarlo durante el día por los cambios de temperatura que puede haber en el día. Algunas farmacias tienen control de la temperatura en los ambientes, otras que son más pequeñas no. Entonces la heladera es fundamental que nosotros tengamos ese control del termómetro y que no lo vayamos a golpear y que revisemos que tiene un año de garantía ese control que le hicieron, esa calibración. Todos los años hay que renovarlo, el dueño de la farmacia lo lleva, paga lo que corresponde y vuelve con un certificado nuevo, como muy parecido a los certificados de desinfección que pide la municipalidad, por ejemplo, que también son ley, los tenemos que tener sí o sí. Ahora, cuando vamos al área de depósito, nosotros en el área de depósito no podemos tener ventanas. Una es por el tema de las luces, ¿no? La luz no le puede incidir directo el sol a los medicamentos. Otra es por el tema de evitar que entre suciedad, polvillo. ¿Por qué? Porque no podemos tirar agua, no podemos pasar un trapo húmedo arriba de los medicamentos, porque si le arruinamos la caja, ese medicamento ya no sirve. Entonces, tampoco podemos tener sahumerios, desodorantes de ambiente. El lugar donde se almacena el medicamento tiene que estar lo más limpio y impecable posible. Ni hablemos de mascotas, ¿no? Algunos me dirán, yo vi, yo sé, yo sí, pero no debemos ni por cerca insectos, algo que lo pueda contaminar, mucho menos una mascota. Cuando avancemos un poquito en el apunte, nombramos algo que le llamamos trazabilidad de los medicamentos y está mencionada con un número de ley y todo. ¿Por qué? Porque es una ley que se estableció hace unos años que me permite, vamos a hacer una pequeña introducción, después lo vamos a ver bien en la parte legal y lo vamos a ver en el tema de la facturación, porque ¿qué es un medicamento trazable? Es un medicamento que tiene un código especial que me permite a mí controlar todos los pasos de ese medicamento, desde que lo empezaron a fabricar, cuyo fabricante le va a conseguir ese número especial de identidad a cada caja, a cada producto de cada lote, y yo con ese número voy a poder saber dónde está, por dónde pasó, quién lo recibió, quién lo llevó, quién lo trajo, hasta llegar al paciente. Es un sistema que se ideó hace unos años atrás. En realidad comenzó como la iniciativa de tratar de evitar fraudes económicos, por ejemplo, a las obras sociales, la refacturación de medicamentos, pero también es un sistema muy bueno para evitar robos, medicamentos clandestinos, falsificados, aquellos que ingresan, por ejemplo, de un país limítrofe sin pasar con los controles, sin cumplir con eso que la ley le pide expresamente por ser un medicamento importado, por no ser fabricado acá, tiene otras exigencias de ley que debe cumplir. Si entró caminando por la frontera y no pasó ninguno de esos controles, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque muchas veces nos ha pasado, han venido clientas mías, o cuando hemos estado en alguna farmacia nos han traído una tira y se notaba que estaba en portugués, o se notaba que era de otro país limítrofe. Sí, en especial Brasil era fácil de distinguir que no es nuestro. Y aparecen en donde, en los kioscos, en las despensas, en la venta de la calle. Esos medicamentos son ilegales. No hay forma de que yo pueda asegurarle a una persona que fue trasladado, que fue cuidado, con todas las normas y que está en buen estado. Supongamos que es un medicamento legal. Y si es una falsificación, ni hablemos. Entonces, con el sistema de trazabilidad nosotros podríamos seguir todo el recorrido del medicamento. El tema es que este sistema todavía se está, por decirlo de alguna manera, puliendo. No es obligatorio para las farmacias y ya vamos a ver que es un poco engorroso y las farmacias necesitan poner personal exclusivo a hacer esto, que es ingresar a un sistema que es digital y poder ir dándole el alta y la baja, o sea, cuando entró y cuando salió de mi farmacia.
Sí se usa el día de hoy, por ejemplo, con el PAMI. Muchos medicamentos de los que llamamos activos para la lista del PAMI son trazables. De esa manera PAMI puede controlar que no refacturen y que no le cobren medicamentos para alguien que no los necesita. Medicamentos que después son revendidos, ¿sí?, en otro lado. En otra partecita del apunte vemos un poquito el circuito del medicamento, que es lo que hemos venido hablando. O sea, el medicamento sufre todo un movimiento desde que es fabricado hasta que llega al paciente, y hay un montón de decisiones en el medio que ahora vemos que ya no eran tan arbitrarias, que tienen su razón de ser en por qué cuidar temperatura, humedad, las condiciones en las que se lo traslada, cómo se lo traslada, cómo se lo entrega al paciente, porque el objetivo es siempre asegurar la calidad y que el tratamiento se cumpla. Entonces, si queremos que el tratamiento se lleve adelante, cumpla con las expectativas que tenemos, el primer paso es cuidar de que todo lo que sea medicamento, la forma en la que va a ser administrado o consumido por el paciente, o sea, todos esos pequeños detalles irlos puliendo para que no quede ninguna duda que haga fracasar el tratamiento. Y a continuación de ese ciclo donde nos muestra que si nosotros tenemos una necesidad, hacemos un pedido a la droguería nos lo envía, a su vez ella se lo pide a la fábrica. Al final del apunte les dejé una reseña de lo que es la ley a la cual nosotros estamos sujetos, que es también la ley con la que nos manejamos en el Mercosur. ¿Por qué? Porque como formamos parte de ese Mercosur, nos pusimos de acuerdo en que el movimiento de todos estos medicamentos, ya sea dentro del país o entre países limítrofes, importando y exportando medicamentos, se cumpla ese traslado y ese almacenamiento y ese cuidado de la mejor forma posible.